El pasado 13 de julio, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufrió un intento de asesinato cometido por un joven de 20 años llamado Thomas Matthew Crooks, quien con un fusil semiautomático AR-15 intentó asesinar al republicano durante un mitin político que se llevaba a cabo en Butler, Pensilvania. Pero afortunadamente Trump giró la cabeza y la bala solo rozó su oreja. Lamentablemente, este atentado tuvo como resultados un muerto y 3 heridos, incluyendo a Trump. Poco después, Crooks fue asesinado por el servicio secreto. Esta no es la primera vez que un presidente o expresidente de Estados Unidos sufre un intento de asesinato. Y quizás ya conozcas los casos de presidentes que lamentablemente perdieron la vida, como Abraham Lincoln o John F. Kennedy. Pero en este video hablaremos de los presidentes que lograron sobrevivir a ese intento de asesinato. Sin nada más que añadir, comencemos. Comenzamos con Theodore Roosevelt, quien fue el vicepresidente de William McKinley desde el 4 de marzo de 1901 hasta el 14 de septiembre de ese mismo año, fecha en la que falleció McKinley, quien una semana antes había recibido 2 disparos por parte de un hombre llamado Leon Czolgosz, por lo que, al ser Roosevelt su vicepresidente, asumió el cargo de presidente ese mismo 14 de septiembre de 1901. En 1904, Teddy Roosevelt logró ser nominado para ser el candidato presidencial del Partido Republicano, y junto a su candidato vicepresidencial Charles Fairbanks, logró derrotar al candidato demócrata Alton Parker, y antes de su ceremonia de inauguración, declaró que no serviría en otro mandato. Y cumplió lo dicho, ya que en las elecciones de 1908 no fue el nominado del Partido Republicano, y dejó la presidencia un 4 de marzo de 1909, siendo su sucesor el republicano William Howard Taft. En el año 1912 se realizaron por primera vez en la historia de Estados Unidos elecciones primarias, y Teddy Roosevelt decidió participar en las primarias republicanas. Pero el presidente Taft logró nuevamente ser el nominado republicano, y a causa de esto Roosevelt decidió crear su propio partido, el cual fue el Partido Progresista. Después de perder la nominación republicana, Roosevelt había dicho que se sentía fuerte como un alce, por lo que este animal, el alce, fue adoptado como símbolo del Partido Progresista. Un 14 de octubre de ese mismo año, 1912, mientras Roosevelt hacía campaña para llegar a la presidencia, recibió un disparo por parte de un hombre llamado John Rank, quien afirmaba que el fantasma del difunto presidente William McKinley le había dicho que Roosevelt era su asesino y le había pedido que lo vengara. ¡Vamos! ¡Al hospital! Luego del disparo, la multitud intentó lincharlo, pero Roosevelt gritó para que no lo hicieran y pidió a la policía que se hiciera cargo de Schrenk. Y como Roosevelt no estaba tosiendo sangre, supuso correctamente que la bala no le había llegado al pulmón y continuó con su discurso. Posteriormente, se descubrió que la bala se había alojado en el músculo del pecho de Roosevelt, pero no había penetrado en la pleura, y los médicos pensaron que sería más peligroso intentar extraerle la bala que dejarla ahí, por lo que Roosevelt llevó la bala consigo el resto de su vida. Y cuando se le preguntó si esto afectaría su campaña, Roosevelt respondió que él estaba en forma como un alce. Luego, tanto el presidente Taft como el candidato demócrata Woodrow Wilson suspendieron sus campañas hasta que Roosevelt reanudara la suya, lo cual fue luego de que pasara 2 semanas recuperándose. Y John Schrenk se declaró culpable de intento de asesinato, pero se concluyó que estaba loco y fue llevado al Hospital Central Estatal para Criminales Locos, donde permaneció el resto de su vida hasta su muerte en 1943. Finalmente, en las elecciones de aquel año, 1912, obtuvo la victoria el candidato demócrata Woodrow Wilson, mientras que Roosevelt y su Partido Progresista obtuvieron el segundo lugar. En el tercer lugar se ubicó el Partido Republicano, que tenía como su candidato al presidente de aquel momento William Howard Taft. Y en el cuarto lugar quedó Eugene Debs del Partido Socialista, por lo que en 1913 el sucesor de Taft fue el demócrata Woodrow Wilson.
Con el tiempo, el Partido Progresista terminó desapareciendo y Roosevelt volvió a unirse al Partido Republicano de forma permanente hasta la fecha de su muerte, el 6 de enero de 1919. Continuamos con Ronald Reagan, quien había participado en las elecciones primarias del Partido Republicano en 1968 y 1976, y su tercer intento fue la vencida, ya que en 1980 ganó las elecciones primarias del Partido Republicano, y en noviembre de ese año derrotó al presidente de aquel momento, el demócrata Jimmy Carter, por lo cual un 20 de enero de 1981 se convirtió en el presidente número 40 de los Estados Unidos de América. Poco después de 2 meses de asumir el cargo, un 30 de marzo de ese mismo año 1981, cuando regresaba a su limusina luego de dar un discurso en el Hotel Washington Hilton, un hombre llamado John Hinckley Jr. disparó 6 veces en contra de Reagan, pero solo una bala llegó al presidente, la cual fue a su axila izquierda, rompiéndole una costilla, perforándole el pulmón y provocándole una hemorragia interna grave, siendo el resultado del atentado 4 heridos, incluyendo al mismo Reagan. Inmediatamente después del atentado, el presidente fue trasladado al Hospital Universitario George Washington, donde la bala fue extraída con éxito, y en el quirófano Reagan se sacó por un momento la máscara de oxígeno y bromeó diciendo: "Espero que todos ustedes sean republicanos", lo cual provocó risas tanto a médicos como a enfermeras, y uno de los doctores, el cual se llamaba Joseph Giordano, quien era demócrata, le respondió: "Hoy, señor presidente, todos somos republicanos". Finalmente, el presidente terminó recuperándose. Se descubrió que Hinckley había disparado a Reagan porque creía que así lograría impresionar a una actriz llamada Jodie Foster, por lo cual en su juicio fue declarado inocente por razón de locura y permaneció bajo atención psiquiátrica hasta el 15 de junio de 2022, fecha en la cual se le concedió su libertad incondicional. Reagan permaneció en el cargo hasta el 20 de enero de 1989, siendo su sucesor George Bush, quien había sido su vicepresidente durante sus 8 años de mandato, y fue durante el gobierno de este último que cayó el muro de Berlín en 1989 y se produjo la disolución de la Unión Soviética en el año 1991, consiguiendo los Estados Unidos así ganar la Guerra Fría. Pero muchos atribuyen estas victorias al gobierno de Reagan, quien, para muchos, es uno de los mejores o incluso quizás el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos de América. Luego de dejar el cargo, Reagan no hizo muchas apariciones públicas y en 1994 le diagnosticaron Alzheimer, y un 5 de junio de 2004 falleció de neumonía en su casa en Los Ángeles, California. Eso fue todo en este video, espero que les haya gustado. Si quieres puedes dar like, comentar, compartir y suscribirte a este canal. Sin nada más que añadir, me despido. Adiós a todos.